La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció avances sustanciales en la consolidación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras estratégicas del Gobierno de México para fortalecer la conectividad ferroviaria, portuaria y logística del sureste del país y posicionar a México como un eje de integración comercial entre América del Norte y Centroamérica. Durante la conferencia de prensa matutina, La Mañanera del Pueblo, el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director general del Corredor Interoceánico, informó que el proyecto avanza en sus distintas fases de infraestructura, incluyendo la ampliación de rutas ferroviarias, la rehabilitación de líneas estratégicas y la interconexión con puertos clave del Golfo y el Pacífico. Es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 polos del bienestar. 6 de ellos ya están en desarrollo y los demás están en licitación. Y ya hay muchísimo interés en poder invertir en esta zona. Este es el gran proyecto del ferrocarril interoceánico, puntualizó en la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo, señaló Sheinbaum. Alistan las vías para dar inicio con la nueva línea de tren, conocido como el Tehuanito, el primer paso hacia una red ferroviaria integrada. Uno de los anuncios más relevantes fue la próxima entrada en operación del tren suburbano de pasajeros Tehuanito, prevista para diciembre de 2025. Este servicio cubrirá 189 kilómetros en 2 rutas accesibles, seguras y de bajo costo que beneficiarán a miles de habitantes del Istmo de Tehuantepec, una región históricamente rezagada en infraestructura de transporte. Y se espera que su puesta en marcha marque el inicio de una etapa de movilidad interregional sustentada en criterios de ética y desarrollo económico local. El desarrollo de México sigue y avanza a toda marcha. Será el primer tren suburbano del Istmo, pensado no solo para carga, sino para las personas que todos los días mueven la economía local. Es desarrollo con bienestar y con identidad territorial, destacó Sánchez Guillén. Otro componente clave del corredor es el ramal Roberto Ayala Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que interconectará el Tren Maya con la refinería Olmeca y la Administración Portuaria Integral Acipona de Dos Bocas. Este nuevo ramal, con una extensión de 112.5 kilómetros de vías férreas nuevas, está proyectado para concluir en marzo de 2027 y permitirá la transferencia multimodal de mercancías entre el Golfo de México y el sureste industrializado, fortaleciendo el ético y comercial del país. La línea K es una arteria continental. Desde Chiapas hasta Guatemala abrirá un nuevo eje de comercio, inversión y desarrollo compartido en la región. Esta conexión permitirá fortalecer el Comité Binacional México-Guatemala de Integración Logística, impulsando la exportación de productos agrícolas, energéticos y manufacturados, además de crear nuevas oportunidades laborales y de cooperación técnica. Con infraestructura, conectividad e inversión, el corredor interoceánico se consolida como una plataforma logística de clase mundial y continúa desplegando acciones que transforman la vida de los habitantes del sureste. Integrado por 4 puertos estratégicos, el ferrocarril interoceánico y 14 polos de desarrollo, con Arriaga y Teapa recientemente incorporados, y Tapachula 1 y 2, en proceso de licitación pública internacional. El polo Tapachula 1 se ubica en el municipio de Tapachula, con una superficie de 263 hectáreas. Está conectado a la línea K del ferrocarril interoceánico, a 5.2 kilómetros del puerto de Chiapas y a menos de 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tapachula. Por su parte, el polo Tapachula 2 abarca 149 hectáreas y se encuentra a tan solo medio kilómetro del puerto, con acceso inmediato a la carretera estatal Playa Linda y a la carretera México 225. Estos polos están diseñados para el desarrollo de sectores prioritarios como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, entre otros. Pero, ¿qué es un polo de desarrollo? Además de ser espacios donde se alojarán fábricas y empresas, también tienen como objetivo impulsar a las poblaciones donde se instalen. Las empresas contarán con incentivos fiscales, federales y estatales,
además de infraestructura de primer nivel. Y se sumarán a los esfuerzos del gobierno federal con el compromiso de participar en obras y acciones sociales en beneficio de las comunidades locales. Esto significa empleos bien pagados, oportunidades reales y mejor calidad de vida para millones de familias. Este modelo de desarrollo se acompaña de infraestructura clave como la Línea K del ferrocarril interoceánico, que avanza en la rehabilitación de una vía de 447 kilómetros, la cual conectará los estados de influencia del corredor con Guatemala, potenciando la conectividad del sureste. La Línea K ofrecerá servicio de pasajeros y de carga. A lo largo de la vía se contemplan espacios recreativos, como 2 parques lineales ubicados en las estaciones de Arriaga y Huixtla. Se prevé que la línea concluya en 2026. Estos avances consolidan al corredor interoceánico como una opción estratégica para el comercio global y reafirman su compromiso de llevar oportunidades al sureste para construir un mejor futuro para todas y todos. Con nosotros el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, que es el director del corredor, y él nos va a platicar el avance, vamos muy bien, sobre todo de las nuevas rutas que estamos haciendo hacia Dos Bocas, por un lado, y por otro lado, hacia Guatemala. Muy buenos días a todas y todos. Con gusto le presento a continuación los proyectos del corredor interoceánico. La influencia territorial y marítima del corredor comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se coordinan las asiponas de Salina Cruz y del puerto Chiapas en el Océano Pacífico, de Coatzacoalcos y Dos Bocas en el Atlántico, conectados mediante el ferrocarril interoceánico que atraviesa 120 municipios en donde están establecidos más de 5 millones de habitantes. El objetivo es instrumentar la plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, mediante la coordinación de las asiponas y del ferrocarril que ejecutan obras para incrementar sus capacidades logísticas y generar empleos, así como realizar obra social y detonar los polos de desarrollo para el bienestar dentro de la zona de influencia. La línea Z y FA fueron rehabilitadas y hoy proporcionan el servicio de pasajeros y de carga. Se renovaron las vías, se construyeron 31 laderos, 5 patios de trasvases y 23 estaciones de pasajeros. Hasta la fecha, estas 2 líneas han transportado más de 134,000 pasajeros y más de 889,000 toneladas de carga diversa. La línea FA conectará a Palenque con el Tren Maya y en Roberto Ayala con el ramal Roberto Ayala Dos Bocas, que a su vez conectará la Asipona de Dos Bocas y la refinería Olmeca. Con esto quedará conectado el sureste mexicano con el resto del sistema ferroviario nacional. La que sigue. En diciembre de este año entrará en operación el tren de pasajeros suburbano Tehuanito, con 2 rutas de bajo costo, eficiente y accesible para la población de escasos recursos en el Istmo de Tehuantepec. Operarán de lunes a viernes a lo largo de 189 kilómetros. El Tehuanito Norte conectará a Uberos con Ixtepec y el Tehuanito Sur correrá de Unión Hidalgo a Salina Cruz. Las estaciones del Tehuanito están en construcción y tienen un avance general de 82.6%. La que sigue. En Matías Romero, Oaxaca, en la línea Z, se construye el complejo Matías Romero, que será una infraestructura clave para el corredor. Conectará el Centro Único de Despachos
oficinas administrativas del corredor y del ferrocarril interoceánico, la infraestructura logística necesaria para capacitación, operación y mantenimiento de trenes y accesorios ferroviarios. Las obras tienen un avance general del 55.12% y se espera que concluyan en julio próximo. La que sigue, por favor. La vía de penetración Roberto Ayala Dos Bocas pasará por los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso en el estado de Tabasco. Conectará el puerto de Dos Bocas y la refinería Olmeca en la línea FA. En la liberación del derecho de vía de esta obra se adquirirán 1,766 predios. Actualmente se lleva un avance del 44.28%. Las obras incluyen 3 proyectos: el ramal Roberto Ayala Dos Bocas de 90.84 kilómetros. Ahí se incluye el puente sobre vía Cárdenas sobre la autopista Villahermosa-Coatzacoalcos. La refinería Olmeca de 13.5 kilómetros y la Sipona de Dos Bocas de 8.2 kilómetros. Con ello se generarán 112.5 kilómetros de nuevas vías férreas. Con ello se aplicarán 1,100 empleos directos y 4,400 indirectos. Estas obras ya se iniciaron en este mes y concluirán en marzo del 2027. La que sigue, por favor. La rehabilitación de la línea K de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo conectará la red ferroviaria mexicana con Centroamérica en la frontera con Guatemala y a Puerto Chiapas con la línea KA en Los Toros, Chiapas. Su rehabilitación se realiza en 3 tramos. El tramo 1 de Ciudad Ixtepec a Tonalá tiene un avance de 99.44% y desde el 26 de agosto pasado se encuentra en periodo de pruebas de carga para asentar las vías, mismas que se espera concluyan a finales de este mes. En el tramo 2 de Tonalá a Huixtla tiene un avance de 79.23% y se espera que concluya en julio del próximo año. El tramo 3 de Huixtla a Ciudad Hidalgo y la línea KA de Los Toros a Puerto Chiapas tienen un avance de 84.36% y también se espera que concluyan en febrero del próximo año. En total se rehabilitarán 447 kilómetros de vías, se construirán 14 estaciones, 439 puentes, 14 laderos, 626 obras de drenaje, 3 patios de trasvases. Las obras en general tienen un avance de 87.68% y se espera concluyan a mediados del próximo año. La que sigue, por favor. En la línea K contará con 14 estaciones de pasajeros. El tramo 1 tendrá 7 estaciones, el tramo 2, 3 y el tramo 3 tendrá 4 estaciones, con un avance de estas obras del 47.67%. La que sigue, por favor. En el viaducto Huixtla es una obra de ingeniería de 4.27 kilómetros de longitud. Se encuentra en el tramo 2 de la línea K. Su estructura tiene un avance del 99.95% y esta obra ha generado 1,500 empleos directos y se espera que se concluya ya en este mes. La línea K, la que sigue, por favor, contará con 2 parques lineales, uno en Arriaga y otro en Huixtla.
El de Arriaga consistirá de 12.064 metros cuadrados de espacios públicos, 12.349 metros cuadrados de áreas verdes y 1.810 metros cuadrados de áreas deportivas, todo con un área total de 30.000 metros cuadrados. El avance de esta obra es de 95%. El Parque de Huixtla consistirá en 28.541 metros cuadrados de espacios públicos, 9.045 de áreas verdes y 2.815 metros cuadrados de áreas deportivas. En total, 60.000 metros cuadrados. Esta obra tiene un avance del 33.25%. La que sigue, por favor. Las asiponas coordinadas por el corredor ejecutan obras de ampliación y modernización que fortalecen sus capacidades de movimiento de carga en conexión con el ferrocarril interoceánico y los accesos a las redes carreteras y aeroportuarias. La asipona de Coatzacoalcos inició la construcción del edificio de la Unidad de Protección Marítima y Portuaria con un avance actual de 19.7% y se concluirá en julio del 2026. Se ampliará la capacidad férrea en el patio interior y exterior del recinto portuario. Esta obra tiene un avance de 44.7% y 20% respectivamente. Concluirán ambas obras en abril del próximo año. Con recursos privados se construye la terminal de usos múltiples, la cual tiene un avance de 97.7% y concluirá ya en este mes. La que sigue, por favor. La asipona de Salina Cruz realiza dragado de construcción a profundidades de menos 14 metros en inmediaciones de los muelles y a menos 16 metros en el canal de navegación y dársenas de maniobras. El avance de esta obra es de 87.3% y se concluirá en este mes. Construye 2 centros reguladores de tráfico, uno para estacionamientos del parque vehicular que tiene un avance del 82%, que concluirá este mes, y otro para la ampliación de vialidades y rutas fiscales con avance del 43%, que concluirá en noviembre próximo. En el mes de agosto se iniciaron nuevas obras como la ampliación del patio de contenedores, la construcción del edificio de la Asipona, la construcción de edificios principales, la construcción del edificio de operaciones y la construcción de 3 silos y 3 bodegas. La que sigue, por favor. La Asipona Dos Bocas concluyó el muelle de la terminal de granel mineral y con el propósito de generar un espejo de agua que proporcione estabilidad, resguardo y facilite las maniobras de los buques en el puerto, construye el rompeolas en 2 etapas. En la primera etapa se construyeron 500 metros del rompeola oriente. Esta ya concluyó. Inició la segunda etapa, que consiste en la construcción de 2.100 metros de longitud del rompeola oriente y 780 metros del poniente. Su terminación está programada para diciembre del 2029. La que sigue, por favor. La Asipona Puerto Chiapas construye la Unidad de Protección Marítima y Portuaria, cuyo avance es del 95%. El edificio administrativo de la Asipona tiene un avance del 75%. La prolongación de vías y patio de la Asipona también tiene un avance del 99%. Todas estas obras concluirán en este mes de noviembre próximo. Se inició la construcción de la escollera para minimizar el asolve y maximizar la seguridad a la navegación durante el arribo y el zarpe de embarcaciones. Se rehabilitará de la estructura del muelle de cruceros y la terminal de usos múltiples, que concluirá en diciembre de este año. El dragado de mantenimiento a menos 11.5 metros en el canal de navegación de este puerto
ya se concluyó el 15 de octubre pasado. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico tiene 14 polos de desarrollos para el bienestar sujetos a incentivos fiscales, federales y estatales. De estos, 9 ya están concesionados, 3 están en adjudicación pública internacional y 2 en proceso para declararse PODEBIS. El corredor interoceánico y los concesionarios de los PODEBIS coordinan con autoridades federales y locales para obtener los permisos para iniciar las obras, por lo que pronto se incrementará la generación de empleos y el desarrollo en las áreas de influencias del corredor. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico y la SEDATU realizan obras comunitarias y brindan apoyos de vivienda. Este año inició el financiamiento y construcción de 60 obras comunitarias que en beneficio de 100,000 habitantes, con un acumulado de 150 obras comunitarias desde el 2023. También se entregaron 400 viviendas escrituradas en 3 fraccionamientos, 2 en Veracruz y 1 en Chiapas, a familias reubicadas para recuperar el derecho de vía del ferrocarril, que hoy suman 4,029 viviendas entregadas. Este año también se inició el programa de mejoramiento de viviendas, donde se programaron 10,000 apoyos por un monto de 400 millones de pesos, de los cuales ya se han otorgado 4,962 de estos apoyos. También se coordina con 15 dependencias federales que apoyan programas y recursos a poblaciones dentro del área de influencia del corredor, que en este primer semestre del 2025 ejercieron 14,914 millones de pesos. La que sigue, por favor. Con estas acciones, el corredor interoceánico se consolida como una nueva ruta geoestratégica que fortalece la conectividad multimodal, la relocalización de empresas y rutas comerciales en su zona de influencia, para detonar el desarrollo económico y social de la región en conexión con otras regiones del país y del mundo. Sus resultados son cada vez más visibles en la economía local y regional, principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sureste de México. Los retos aún son grandes, pero se tiene disciplina, disposición, capacidad y voluntad del Estado para enfrentarlos. A continuación, veremos un video y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta es la información del interoceánico. A ver, nada más pon la primera. A ver, préstame. Hay otra que viene en las fechas. Esta es la que, esta está inaugurada y esta está también inaugurada. El otro día el general Vallejo contó cómo ya está prácticamente la conexión entre el interoceánico y el Tren Maya de carga en Palenque. ¿Qué estamos construyendo ahora? Bueno, Secretaría de Marina con diversas empresas, de Roberto Ayala en Tabasco hasta Dos Bocas. Eso va a permitir que una parte de la producción de Dos Bocas pueda salir por ferrocarril hacia el sureste. La otra que se está construyendo, esta se inaugura la primera parte en noviembre ya de este año, o sea, el próximo mes vamos a estar por allá. Después viene la otra parte que va hasta Ciudad Hidalgo,
en la frontera con Guatemala y tiene una línea que va a Puerto Chiapas. Y aquí estamos ya muy avanzados con el gobierno de Guatemala para que esta línea pueda continuar hacia Guatemala. Entonces, como ven, es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 polos de bienestar. 6 de ellos ya están en desarrollo, ¿verdad, señor almirante? Y los demás están ya en licitación y ya muchísimo interés en poder invertir en esta zona. Entonces, este es el gran proyecto del ferrocarril interoceánico. Bueno, vamos. A ver, hace mucho que no preguntas, ya no. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Rebasta, no me voy a levantar por la cámara. Sobre esta situación de los trenes, llama la atención que se anuncia el Tren Maya con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se anuncia el tren interoceánico y dentro de la explicación que da el exmandatario es precisamente conectar y llevar desarrollo a estos estados del sureste que pues habían sido abandonados por muchos años, muchas décadas, por todos los gobiernos neoliberales. Y sin embargo, a lo largo de estos años, pues siguen las críticas hacia estas obras de conexión, llevan desarrollo, llevan infraestructura, llevan empleos y llama la atención que no les convence este proyecto. Y la pregunta va enfocada a, dentro del tren transísmico, ¿qué otros programas y otras obras se están trabajando con la población, con los estudiantes, con las universidades, con organizaciones? Porque hay organizaciones civiles que realmente sí están queriendo trabajar para llevar cultura, llevar turismo, llevar el verdadero desarrollo social a estas regiones. Estamos hablando de regiones en donde el INEGI ha dicho que había marginación, que había pobreza, que había pues abandono institucional sistemático por décadas, y hoy están aquí demostrando este trabajo que no estamos hablando de un año, estamos hablando ya de prácticamente, pues sí, todo un sexenio y lo que le sigue de usted, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como saben, el desarrollo de las distintas obras en el sur-sureste del país generaron un crecimiento económico, empleo y lo que llamamos desarrollo integral, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Porque estos proyectos durante su construcción y después están pensados para que haya inversión también en las distintas ciudades, comunidades, pueblos que hay alrededor de los trenes, tanto el Tren Maya como el interoceánico. Y son proyectos que están dando mucho desarrollo a la zona. Ya vamos a presentar de nuevo aquí cuántos pasajeros tiene el Tren Maya y cómo está operando para la promoción del turismo y también de la movilidad en toda la región sur-sureste. Son proyectos de desarrollo estratégicos para el país. Los inició el presidente López Obrador y nosotros les estamos dando continuidad. Son proyectos con perspectiva social, proyectos con perspectiva de desarrollo económico para el sur-sureste, olvidado durante tantos años, y proyectos que incorporan a las comunidades. Por ejemplo, los polos de bienestar, hoy uno de ellos, pues está en una consulta indígena para varias comunidades, porque involucra a varias comunidades. Entonces, toma en cuenta la opinión de las personas que viven, sobre todo de los pueblos originarios. Es algo extraordinario, hay que ir a ver a ver si pones el videíto de el puente. Además de que la gente está feliz
La verdad es una obra de ingeniería muy impresionante. Y todo eso lleva en la parte baja un parque lineal para beneficio de las comunidades. De estas obras de conexión del tren, y retomando un poquito las cifras de población que ha salido de la pobreza, ¿cuántas han sido de estos estados que estábamos hablando marginados? Estábamos hablando de Chiapas, estábamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Campeche, Oaxaca. ¿Cuántas y el personas? sur de Yucatán Todo el sur de también, Yucatán. porque y Quintana Roo también, el sur de Quintana Roo, que estaba, digamos, ahí el gran desarrollo de Cancún, con los problemas además que tiene el municipio de Benito Juárez, porque el desarrollo ahí se dio con los grandes hoteles, pero no necesariamente para las y los trabajadores. Ahora con el incremento salarial y el programa de vivienda que vamos a hacer ahí en Los Cabos, mejora la calidad de vida de las y los trabajadores del turismo. No solamente Quintana Roo, sino la migración que ha habido de muchos lugares de la República a esta zona. Pero el tren lleva desarrollo al sur de Quintana Roo, al sur de Yucatán, porque Yucatán también tiene Mérida, pero el sur de Mérida y el sur del estado pues tienen todavía muchos problemas de desigualdad. Campeche, obviamente, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Entonces es un proyecto. Cuando se privatizaron, lo decía mucho el presidente López Obrador, cuando se privatizaron los ferrocarriles se les olvidó el sureste porque a nadie le importaba. Afortunadamente, gracias a eso, pues se está desarrollando el interoceánico en las vías que nunca fueron privatizadas porque no les interesó. Pero sí tienen ustedes una medición de cuántas personas de estos estados salieron de la pobreza y en Sí, a cuánto ver se si frenó tienes el número de la migración. por pobreza de la última encuesta ingreso-gasto de los hogares por estado, el cambio. Bueno, aquí está. ¿Por qué no les pasamos una copia a todos para que la vean? Dice, a partir de la administración del presidente López Obrador se hizo obligatorio la publicación de toda la información referente al patrimonio del servidor público a partir del 1 de enero del 20. Aun cuando se podían no hacer públicos, se hicieron públicos. En mi declaración inicial presentada el 29 de enero del 19, en el apartado de bienes inmuebles, se aprecia con la etiqueta sin cambio la declaración de un inmueble adquirido en 2011 por un monto de 4 millones de pesos. En fin, les vamos a dar toda la información. A ver si Raquel lo puede hacer público de otra manera o viene aquí a la mañana y lo puede explicar para que no haya ninguna duda. Bueno, y el de pobreza, a ver si lo tiene. Bueno, ahí está. Pero es el ingreso corriente trimestral. ¿Y no viene reducción de la pobreza por estado? Bueno, ahí está Guerrero, Oaxaca, Veracruz. El azul oscuro es 2024 y el azul, pues ¿qué será? Rey, el azul turquesa es el 2022. Ahí se puede ver cómo Chiapas es el único estado que no presentó un ingreso corriente mayor, que es parte de lo que estamos trabajando con el gobernador y de los polos de bienestar en Tapachula y algunas otras acciones que estamos haciendo con alimentación para el bienestar, para que haya precio justo para el café y otros productos del estado de Chiapas. ¿Y el de pobreza está ahí o no lo tienes? Bueno, si no ¿sí está? Chiapas pasa de 67 a 66, es el de menos reducción
Guerrero de 60 a 58, Oaxaca es porcentaje de la población de 58 a 51, Veracruz de 51 a 44, Puebla de 54 a 43. Vamos a subirlo a las redes para que se pueda conocer. Son datos del INEGI. Buenos días, Presidenta. Arián Esquivel, de Enlace 13 Televisión. El proyecto del corredor interoceánico se convertirá en una opción para la logística continental, siendo una alternativa para evitar los altos costos de peaje del Canal de Panamá. Preguntarle si tiene el dato de cuáles serían los ahorros millonarios para quienes opten por esta alternativa. Sí. El video que viene de los autos, ¿es en Salina Cruz? Sí. A ver si lo pueden pasar otra vez. Ahí donde se ven que están llegando los autos. Para que vean cómo está funcionando el puerto de Salina Cruz. El corredor interoceánico originalmente fue planteado nada más de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que es justo el istmo de Tehuantepec. El puerto de Salina Cruz pues no tenía escollera, entonces esa se desarrolló durante el periodo del presidente López Obrador y hay empresas privadas que ya están haciendo inversiones. Todavía estamos en obras tanto de Secretaría de Marina para complementar todo lo que existe, como de los empresarios que les fue otorgada parte de la concesión del puerto durante la pasada administración. Pero la llegada de los autos, ahí están. Estos son autos, ¿de qué empresa es, vicealmirante? De Hyundai, que ya están utilizando el corredor interoceánico para llevar esos autos a Europa. Entonces vienen de Asia, en vez de ir por el Canal de Panamá, pasan por el interoceánico, los bajan, suben al ferrocarril y salen por Coatzacoalcos. Entonces, así como ese, ya también hay otros, hay combustibles y muchos otros productos que ya se están transportando de costa a costa o de océano a océano. Usted mencionaba que pronto podrían llegar más alternativas de inversiones como esta. Sí, se está en negociaciones para que puedan llegar pues mucho más mercancía y también que pueda ser una alternativa de cabotaje para Manzanillo o para Lázaro Cárdenas, para llevarlo al sur de nuestro país. Entonces va muy avanzado y es un proyecto pues extraordinario. Ahora ya no solamente es el istmo, sino fue diseñado para tener su comunicación con Dos Bocas, con la refinería y una zona industrial que hay ahí, con Palenque para vincularlo con el Tren Maya de carga y pasajeros también, porque recuerden que el interoceánico es pasajeros y carga, y el que va a Guatemala, que ese es muy interesante, porque no solamente permite el desarrollo del sur de Oaxaca y Chiapas, sino también el vínculo de carga y pasajeros con Guatemala, y Guatemala tiene interés de llevarlo pues incluso a su frontera sur. Entonces es muy importante este proyecto. Gracias, Presidenta. En otro tema, la principal organización de la iniciativa privada de los Estados Unidos denunció que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha incrementado lo que aseguró son prácticas agresivas y opacas que vulneran el Tratado de Comercio de América del Norte. Preguntarle qué opinión le merece estos comentarios de la iniciativa privada de los Estados Unidos. Sí, no es toda la iniciativa privada, son algunas empresas que se les hicieron auditorías y ellos se fueron al Tribunal de Justicia Administrativa para que hubiera más, digamos, transparencia en todo lo que hace el SAT, que es muy bueno su director, muy honesto y muy bueno. Se publicaron el lunes pasado
una serie de lineamientos para hacer estas auditorías que permite pues que haya mayor transparencia para que no haya problemas.